La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y sí, le damos la bienvenida a José de Jesús González, investigador de la Dirección de Desarrollo Regional del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. José de Jesús, gracias por aceptar esta charla en Contextos. En el estudio, Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Muy buenos días, Juan. Muy buenos días, Marcela, a ustedes y a su auditorio. En efecto, sí, mira. Muchas gracias por aceptar esta charla y bueno, para comentar con el auditorio los datos más importantes de esta encuesta que publicó el pasado viernes el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son las conclusiones principales a las que se llegan? Bien, yo creo que respecto de esta encuesta es posible hacer diferentes observaciones que pueden ser tomadas a manera de reflexión final o como conclusión. Es decir, por principio que existe un enorme reto para las instituciones responsables de la implementación de las políticas en materia de seguridad pública a nivel nacional y desde luego para quienes están como titulares de las áreas de procuración y administración de justicia. Esto es algo que implica una reflexión profunda porque amerita el poner a debatir una serie de aspectos de naturaleza constitucional, de naturaleza política y de consenso entre las fuerzas sociales que prevalecen a nivel nacional. La participación decisiva de las instancias locales, de los gobiernos municipales, y eso a fin de cuentas con la participación y el involucramiento de la sociedad civil en este tipo de situaciones, de fenómenos. Eso por una parte. Otro aspecto que yo considero que puede ser valorado como una reflexión, como una conclusión de esta encuesta, es el hecho de que, existe una percepción muy seria, muy preocupante de grave incertidumbre de la ciudadanía en torno de el vivir permanentemente en un estado de inseguridad y de incertidumbre económica. Esto, por las particularidades que se han desarrollado en el país en los últimos meses y por otra parte, por las expectativas y por la evolución que ha tenido el fenómeno en los últimos años. El saber que la seguridad pública se ha constituido en un elemento que ha permeado en la ciudadanía como una referencia constante de incertidumbre es algo que, las generaciones de personas mayores no veían con tanta frecuencia. Y ahora los jóvenes, a nivel nacional o prácticamente en todo el país, esto es algo que se mantiene. Y eso es, uno de los aspectos que yo consideraría más destacados a manera de reflexión final sobre la encuesta. Una vez que uno tiene oportunidad de revisar los datos, de examinar las cifras, de conocer los puntos de vista de la ciudadanía en diferentes partes de la República sobre el tema, es cuando se puede identificar la gravedad del fenómeno, y esto es algo que, por desgracia, coinciden prácticamente todas las encuestas y estudios de opinión pública que se han levantado recientemente sobre el tema. Y lo peor del caso es que no se avisora en la percepción ciudadana una mejoría en cuanto a la situación que se pudiera vivir, porque ya dábamos cuenta de esta encuesta como dentro de los próximos 12 meses en materia de seguridad pública, 55% considera que será malo, mientras que 26% considera que seguirá igual. La encuesta midió algunas causas del porqué de esta percepción negativa de la ciudadanía. Sí, creo que existe también coincidencia en los diferentes estudios que se han llevado a cabo al respecto de que el componente de la falta de oportunidades económicas, la falta de oportunidades educativas para los jóvenes y en general la situación económica tan incierta que está actualmente dándose en el país, inciden de manera determinante en conocer el terrible escenario que se plantea para este tema en los próximos meses. Siento que las expectativas de la incertidumbre que prevalecen a nivel nacional son algo que ojalá se modificara, pero la incertidumbre es algo que pudiera decirse que es el elemento, el común denominador de varias de las encuestas al respecto.
Ahora, ayer el presidente Enrique Peña Nieto dijo que los mexicanos deben tener memoria y recordar que hace 6 años México estaba en peores condiciones. La percepción ciudadana así lo siente, de acuerdo con las encuestas que realiza periódicamente el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Mire, creo que es importante mencionar que una encuesta de opinión puede, digamos, equipararse a una fotografía instantánea de un momento determinado en la sociedad, en una región específica, o en este caso a nivel nacional. Tal vez la opinión, la percepción de la gente sobre el tema pueda ser variable de un mes a otro, de un semestre a otro y de un año a otro. Desde luego, el punto de vista del titular del Poder Ejecutivo al respecto se entiende en su perspectiva, en su posición, pero la perspectiva de la gente común, el punto de vista de los ciudadanos de a pie, cuando se les hace una referencia sobre ese particular, posiblemente difieran del punto de vista del titular del Ejecutivo. Esto en la medida en la que, si bien es cierto, existen mejoras en algunos aspectos de naturaleza macroeconómica, la referencia que tienen los ciudadanos en cuanto a su vida cotidiana en lo que se refiere a seguridad pública no es muy esperanzadora. Ahora, esto desde luego es algo que no es, digamos, lo más idóneo, ser catastrofista. Lo importante aquí es tener oportunidad de saber que se están implementando medidas, que se están aplicando políticas, y es una cuestión de mediano plazo, tal vez de largo plazo, pero lo cierto es, a fin de cuentas, que el ciudadano no percibe una mejoría tangible en el ámbito de su seguridad personal, para él o para ellos y para sus familias. Ahora, el mismo Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados ha realizado unas otras encuestas en las que precisamente se mide esta percepción ciudadana, pero también de diversos sectores de la comunidad. Ante esa situación, ¿qué opinión le podría merecer que México se comprometiera ayer a que todos los ciudadanos sean felices luego de que el gobierno de México firmó su adhesión a la coalición de la felicidad, que lo compromete a generar políticas públicas en pro de ese objetivo? Es decir, ¿se puede dar felicidad por decreto y mediante políticas públicas que exijan al país y a sus ciudadanos ser felices? Yo creo que cualquier medida puede ser bienvenida en ciertas circunstancias, pero aquí estamos hablando de cuestiones de indicadores, de cifras, de porcentajes, de datos, de fechas, de ingresos, que por desgracia no se alcanzan con una disposición de esta naturaleza. El que se plantee una medida de este tipo, como la que usted comenta y que se dio a conocer recientemente, bueno, puede ser objeto de análisis y de discusión como conversación, pero a fin de cuentas lo que a la ciudadanía le interesa es que mejoren aspectos específicos de sus variables personales, de su ingreso, de su seguridad personal, de aspectos que pueden reflejarse en su vida cotidiana. Y eso, bueno, desde luego puede ser motivo de análisis dentro de algún tiempo, que se pueda examinar qué tanto éxito o no tuvo el tratar de implementar alguna cuestión relacionada con la felicidad de las personas. Tengo entendido que el país más feliz en cuanto a las mediciones que se han hecho recientemente es alguno de los países nórdicos, Noruega o Finlandia o Dinamarca, pero esto está relacionado también con aspectos específicos del ingreso de sus habitantes, de su bienestar de sus habitantes, de la tranquilidad de sus habitantes, y eso, bueno, será cuestión de reflexionarlo, qué tantos ingresos tienen los ciudadanos en este país, qué tan seguros se sienten, qué tan estable es su trabajo y sus ingresos. Esa es una cuestión que necesariamente debe de ir relacionada con cuestiones de la vida cotidiana de las personas para establecer la felicidad o no de una familia o de una comunidad.
Claro. Estamos charlando con José de Jesús González, investigador de la Dirección de Desarrollo Regional del CESOP, que es el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Y en este sentido, ¿hay se cruzan o se comparte esta información, estos resultados de esta encuesta que realiza el CESOP en el sentido de qué hacen las autoridades gubernamentales? Es decir, Poder Ejecutivo, aquí te presentamos los resultados de la percepción ciudadana por parte del legislativo, por parte de la ciudadanía, y qué hace el Ejecutivo para tomar en consideración esos datos y tratar de paliar la situación. Sí, en efecto, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública da a conocer de manera generalizada los resultados de esta investigación. Se ponen a consideración de los legisladores, se dan a conocer por todos los medios posibles. En este caso, la intervención de ustedes como prensa, como instancia de análisis y divulgación a la sociedad es importantísimo. En lo que tiene que ver con la participación o el involucramiento de las autoridades al respecto, desde luego también es algo del dominio público que existen instancias de análisis de prácticamente todas las encuestas que se generan a nivel nacional por parte de las autoridades. En este caso, las que están relacionadas con el ámbito de la seguridad pública tienen una atención privilegiada por parte de las autoridades de nuestro país. Nosotros hacemos del conocimiento de los legisladores que están desde luego abocados al tema del análisis de la seguridad pública, los responsables de las comisiones correspondientes, y ellos desde luego en la medida en la que tienen oportunidad de hacer su trabajo legislativo involucran y utilizan este tipo de datos. Uh-huh. Buenos días, José de Jesús. Le saluda Marcela Pámanes. Dos situaciones que a mí me parece que son fundamentales. El rubro de participación ciudadana, el nivel de conciencia del ciudadano, por lo menos el encuestado, que dice que el 85% de la responsabilidad en la solución de los problemas le compete también a la ciudadanía, pero al mismo tiempo el 73.1% reconoce que es muy difícil que los ciudadanos se organicen para trabajar por una causa en común. Y me llama la atención, sobre todo en año electoral, ¿no? Si se está reconociendo que la solución de los problemas está en los ciudadanos también, entonces sería alentador pensar que hubiese también una mayor participación democrática en la jornada electoral, o es difícil suponer esto o deducir esto a través de la encuesta. Bien, buenos días, Marcela. Yo siento al respecto que hay necesidad primero de establecer una reflexión de preocupación sobre la primera vertiente del comentario que mencionaba usted hace un momento. Puede decirse que el deslinde o la poca comunicación que ha existido tradicionalmente entre autoridades y ciudadanos es preocupante, es serio, es motivo de preocupación real el que exista una falta de involucramiento de los ciudadanos en los asuntos públicos de acuerdo con los datos de la encuesta. Es también serio y preocupante que los ciudadanos consideren que algunas de las funciones que realizan las autoridades le corresponden de manera exclusiva a las autoridades, sin que pueda decirse que exista un nexo, una vinculación, una colaboración entre autoridades y gobierno. Esa es una cuestión que siento que es importante destacar, porque también existe coincidencia entre diferentes encuestas que se han realizado respecto sobre el papel de la ciudadanía. Ahora, en lo que es la participación de los ciudadanos en los procesos electorales, también es algo que, por desgracia, la ciudadanía de manera tradicional ubica la participación política el día de la jornada electoral. Votan y se retiran a sus casas. De manera general, esto ha estado cambiando en los últimos años. Cada vez es más frecuente encontrar organizaciones de jóvenes, organizaciones de colonos, de solicitantes de vivienda, del movimiento urbano, que se involucran de manera diferente en los procesos electorales, no solamente ir a votar y regresar a sus casas, sino de que tienen oportunidad de hacerlo, pero de una manera más constante. Pero siento que esto es algo incipiente, que seguramente en los próximos años va a tener oportunidad de afianzarse y perfeccionar. Claro.
Muy bien, José de Jesús González, investigador de la Dirección de Desarrollo Regional del CESOP de la Cámara de Diputados, nuestro agradecimiento por su valiosa participación aquí en Contextos. Muchas gracias a ustedes y a su auditorio. Buenos días. Buenos días.